Bien, iniciamos nuestra clase 4 de octubre del 2024, Literatura, Política y Derecho. La clase está siendo grabada como todos los días para que quede a disposición de ustedes. Vamos a comenzar preguntando si hay alguna duda con respecto a lo que va a ser nuestro parcial. ¿Está todo claro? Sí, profe. Muy bien. Fecha, hora, está todo de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿en qué han podido avanzar sobre lo que tendrían que estar preparando? Lo último que habíamos dicho era este discurso sobre la servidumbre voluntaria, recuerdan, ¿no? Sí. Un texto de La Boétie. La Boétie. ¿Quiénes lo pudieron leer? No. Yo, profe, lo pude leer. ¿Bien? Yo, Ah, Paola. Paola. Muy bien. Bueno, ¿qué le ha parecido, Paola? La verdad que es un texto muy interesante y más pensando, bueno, usted nos contó que la Boétie cuando lo escribió era muy jovencito, o sea, Así es. qué cabeza más grande para imaginarse desde esa postura, porque, bueno, la situación que ellos estaban viviendo era donde la mayoría eran siervos, ¿no? Como esclavos después tuvimos nosotros. Y plantearse eso como una persona solo puede ejercer ese poder hacia varios y cómo desde el otro lado esa cantidad de gente no puede darse vuelta y estar, o sea, voluntariamente, aunque ellos creen que es obligatoriamente esa servidumbre, es como voluntaria, ¿no? Y da muchos ejemplos, ya desde, bueno, habla del tema de la libertad, los animales, bueno, y cómo van a luchar por su libertad, cómo luchan por su libertad. Igualmente después en el tema del Imperio Romano también habla de cuántas personas que nos rodean o que rodeaban a los señores que tenían esa autoridad son los que después le fallan, porque son los que conocen todas sus debilidades, todas sus ambiciones, y bueno, son los que terminan como golpeándolos o como haciendo que caigan, ¿no? Pero lo que más me asombra es eso, realmente somos, o sea, eran siervos porque querían o obligatoriamente, y es porque tenían una costumbre, venían de, sí o sí sabían que alguien iba a estar al poder y ejercía todo ese poder, que capaz que era alguien que no tenía ni siquiera cultura, o era un bruto, o bueno, le tocaba por herencia, porque cuántas veces ha pasado el poder por herencia, y todo el mundo hacía lo que decía. Y como así también una parte que me encanta, que me encantó cuando lo leí, fue cuando habla de la lucha, y habla eso de vamos espada contra espada, o flecha contra flecha, hombres contra hombres que realmente vivían tranquilos en el campo, que sabían que eran campesinos y que lo único que ellos querían era cultivar o ordeñar las vacas o el vivir día a día, y sin embargo por un hombre van a pelear contra otros que no dejan de ser hermanos. Eso, profe, la verdad es que me encantó. Y la otra parte que dice, dejen, bueno, eso lo busqué aparte, dice, decidan dejar de servir y serán libres. O sea, bueno, es una decisión que hay personas que quizás ni siquiera se las plantearon, ¿no? Porque
nacieron bajo esa costumbre, que era, tengo que servir, tengo que darle la mitad de mi alimento al Señor que es mi rey, tengo. Nunca es capaz que se planteó la posibilidad de hacer lo que realmente quería y de ir contra las reglas, ¿no?, que se le ponían en ese mundo. Bien, gracias, Paola. ¿Algún otro comentario? No, profe, yo realmente estoy con las novelas avanzando y se me pasó, se me olvidó de leer el texto para hoy. Muy bien, Javier. Bien. Esteban, ¿qué dice? Buen día, profe. Buen día al otro profe y a los compañeros. Sí, yo estoy como Javier, estoy con las novelas, estoy en Oficio de Difuntos. Llega la parte en la que Prato lo convence a Peláez de que es el momento de dejar de ser un simple campesino, digamos, para transformarse en un hombre de lucha, de guerra. Así que estoy atrasadísimo, pero bueno, la verdad que me gusta mucho la historia de la novela, así que estoy con eso. Sinceramente me olvidé también de leerlo. Y incluso el discurso de la servidumbre voluntaria lo leímos el año pasado. El padre Solanas está preparando el oficio para usted también, Esteban. Sí, porque estoy muy atrasado. Bueno. No, pero bueno, voy a aprovechar el fin de semana a avanzar porque, bueno, la semana pasada rendí los parciales de las otras materias y el fin de semana vino mi familia, así que no puedo avanzar, pero el fin de lo voy a aprovechar para leer. ¿Qué es lo que ha rendido, Esteban? La semana pasada rendí Derecho de Daños, Derecho Bancario y Práctica 2, Práctica Profesional 2. Así que bueno, fue una semanita complicada. La práctica y el daño no hemos podido avanzar. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Laura? Hola, profe, buen día. Hola, chicos. Estoy muy congestionada, por eso estoy medio callada. No me... Sí, igual que Esteban, y creo que la mayoría hemos estado rindiendo parciales y tratando de ponerme al día con los textos. Así que, bueno, este fin de también lo voy a aprovechar para ponerme al día, para terminar de leer. Bien, muy bien. Esperamos que sea un fin de productivo. Cristina, ¿qué dice? Sí, profe, yo también estoy con parciales. Muy bien. Esperamos que le vaya bien en los parciales. Sí, hoy es el último, así que ya me pongo, doctora, a ver todo, a leer. Bueno, muy bien. Bueno, los demás, ¿qué dicen? ¿Están en la misma situación? Bruno sigue haciendo gimnasia, ¿es en una barra, Bruno? Profe, no, yo también salí de rendir ayer a las 8:30 de la noche. Le pregunto, lo vemos en el perfil. ¿Usted está haciendo gimnasia en una barra? No, profe, estoy jugando al pádel ahí. Se estaba preparando, creí que estaba preparando para las Olimpiadas. Bueno. No, y con respecto a los textos, salí de rendir anoche, así que ya este fin de semana también me voy a poner al día con la materia. Bueno, espero que entre la noche, el paddle y el fin de semana pueda avanzar, ¿no? Bueno, tenemos otro amigo más, está con Marte, no sé quién es, y una I que no sé a quién corresponde. Estoy como descifrando
perfiles. ¿Algún otro comentario además de los parciales? Laura parece que va a aprovechar el fin de semana para reposar en cama su No gripe. ayuda el calor ahora. ¿Eh? No ayuda el calor. Ah, bueno. Yo, profe, Sí, Javier. no le quiero... Usted sigue tomando mate, eso aporte a la cultura universitaria, sí. Tengo cara de dormido igual. No tiene cara de dormido, está dormido, no. Pero bueno. Encima me da el reflejo del sol. Decían los alumnos, le digo, ¿a qué hora se levanta? A las 7, profesor, para ir a clase. ¿Y a qué hora se despierta? Ah, bueno, no me pregunte cosas tan íntimas, me dijo. Bueno, Javier, levantado y dormido, perfecto. Que no le quiero spoilear a Esteban la parte del libro, pero bueno, yo estoy avanzando bastante, por suerte, con Oficio de Difunto. Y nada, está muy bueno, está muy interesante. Estoy intentando hacer un comentario sin spoiler. Porque empieza a mostrar cómo el poder se empieza a debilitar, cómo la misma gente que rodea al general Prato empiezan a generar conflicto a propósito con el general Peláez. Empiezan a ellos mismos a hacer inestable el gobierno. Y bueno, cómo empieza a flaquear. Es interesante el poder. Así que bueno, estoy más o menos en esa parte. Empiezan a conspirar sobre si el general se empezaba a enfermar seguido, entonces todos empezaban a ver a Peláez qué hacía y empezaban a desconfiar entre ellos también, que eran íntimos amigos, que habían compartido toda la revolución juntos y aún así se ponían en tela de juicio entre ellos. Nada, comentar por dónde andaba más o menos en el libro. Disculpen, profe, si no interpreté mal, al principio nos cuenta que el padre Solana tiene que hacer el oficio de difuntos por la muerte de Peláez. En el segundo capítulo nos cuenta cómo llegó Peláez al poder, que es justamente lo que dice Javier, por lo menos en la parte que leí yo, que es cuando muere Prato, cuando Prato está muy enfermo, y después sigue retrocediendo en la historia para ver cómo llegaron al poder, justamente, cómo llegó al poder Prato, acompañado de Peláez, y por eso la fidelidad. A mí lo que me pasa con el libro, en principio, es que si tomamos como referencia el primer capítulo, uno se crea una imagen mental de Peláez que no es positiva en un primer momento. Digamos, no hay que hacer juicio de valor sobre una novela al principio, me parece, porque ya en el tercer capítulo y en el cuarto, como te vas encariñando con el personaje en cierta manera, por algunas cuestiones que tienen que ver con su fidelidad no solo hacia Prato, sino lo trabajoso que era, cómo cuidaba a los hijos que tuvo y a los que tenía aparte su esposa. Digamos, va haciendo una descripción del personaje que te termina comprando, por así decirlo. Entonces, por eso me está pareciendo muy interesante la novela, porque te dan ganas de seguir leyéndola, de saber qué fue pasando. Una de las partes que me gustó a mí fue cuando él cambia, hace ese clic, por así decirlo, entre ser un simple campesino, lo que decía, y empezar a combatir y se gana el respeto. Empezar a combatir por el poder y se gana el respeto. Bueno, yo dos comentarios sobre los comentarios de ustedes.
a través de la novela, por ejemplo, en este caso de Oficio de Difunto, los otros textos que van a leer, yo siempre los invito a que hagan un ejercicio mental en el que, a partir de lo que están leyendo, piensen en la realidad que vivimos. Y ustedes van a encontrar, yo no les voy a decir qué relación con quién o con quiénes, pero si ustedes hacen este ejercicio saliendo de los personajes, de Prato, de Peláez, de este país que en definitiva es Venezuela, y piensan en el hoy, en nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestro país, otros países, van a encontrar toda una serie de puntos de conexión, actitudes, similitudes, les va a evocar cada una de las cosas que ustedes están viviendo, que estamos viviendo en nuestra realidad, en nuestra historia más cercana o más lejana, y van a encontrar muchos puntos de conexión, ¿no? Este es un poco, por lo menos para mí, el ejercicio que voy haciendo. Puedo poner en vez del nombre de Prato, de Peláez, otros nombres que no les voy a decir cuáles. Los ponen ustedes a su gusto y parecer. Y van a encontrar muchas semejanzas, porque en definitiva lo que este autor y los otros autores van planteando, yo diría que son parte del eterno drama del poder. El eterno drama del poder. La lealtad, la traición, el problema de la sucesión. El despilfarro. ¿Eh? El despilfarro también. El despilfarro. La desilusión, profe. ¿Cómo? La desilusión, luchar Sí, por adiós. algo y después no lograr ese objetivo. Claro. Y después ese otro problema, fíjese que el título hace referencia a un oficio, como su nombre lo indica, de tipo religioso que se realiza frente a la muerte de una persona. Y fíjense que hay siempre una estrecha relación de este tema con el poder. Porque, y esto lo pueden ustedes pensar, en fin, libremente, cambien nombres, cambien épocas. Todos los gobernantes, o la gran mayoría de ellos, yo diría, en el momento que ejercen el poder, se sienten eternos. Pero fíjense que todo lo humano es limitado. El tema del tiempo. ¿Cómo se introduce esto del tiempo? No creo tener todo el tiempo del mundo.
creo que soy eterno, hago como que esto nunca se va a terminar. Y de pronto, la traición, la enfermedad, pone fin. La muerte aparece como el límite supremo, del cual nadie escapa. Pero pareciera que muchas veces los gobernantes omiten, evitan pensar en, hablan como si enfrente de ellos solo estuviera la eternidad. Pero no existe la eternidad para el poder. Pueden, por eso les digo, hagan ustedes un juego mental. Vayan cambiando épocas, vayan poniendo nombres, vayan viendo imágenes y pensando en función de lo que han leído. Paola hace un rato comenzó a comentar este breve texto, ¿no? El discurso sobre fíjense las dos palabras, servidumbre voluntaria. Claro, si uno habla de servidumbre solo, ¿en qué está pensando? En algo que me es impuesto. Alguien o algunos me dominan y me reducen a la calidad de siervo. Obedezco porque me lo imponen. Pero lo interesante de este planteo del autor, y lo que nos lleva a una reflexión, es la segunda palabra, voluntaria. Antes que me lo impongan, yo me constituyo en un obediente siervo. Qué paradoja esto, ¿no? Y cómo en esta cuestión aparecen tantas preguntas, muchas ellas, yo diría, sin respuesta. Y de nuevo el ejercicio que les proponía hace un instante. En estos días, con una serie de motivos políticos, leyes vetadas, marchas, manifestaciones, etc. Ustedes seguramente han visto, como yo, como todos, yo no voy a poner ningún nombre, no corresponde, imágenes de personas, personajes, dirigentes que han sido, que están siendo, que quieren ser, que desean volver a ser. Personajes con poder. Y al mismo tiempo han visto personas que siguen, que adhieren, que aplauden, que siguen a determinados dirigentes. Y cuando veía esas imágenes, pensaba en este texto de Lavoisier. ¿Cuánto
de servidumbre voluntaria. Yo no voy a poner nombres, no me corresponde. Yo les pido que ustedes libremente, cuando lean el texto, vean estas imágenes, escuchen la actuación de dirigentes pasados, presentes y los que aspiran a ser o eterna palabra en política, ¿no? Volverá. Y el tema del seguimiento. Servidumbre voluntaria. Porque aunque muchas veces resulte como inexplicable eso de que sea voluntaria la servidumbre, hay que recordar que aunque sea voluntaria, la servidumbre no permite ciudadanía. Aunque voluntaria, la servidumbre no deja de ser tal. La servidumbre puede ser impuesta o aceptada voluntariamente, pero no deja de ser servidumbre. Bueno, miren cómo dos palabras, un texto pequeño, el eterno drama del poder, nos permite tantas reflexiones. Más allá de esta materia, más allá de lo que vayan a decir en el parcial, más allá de lo que podamos discutir en estas clases, la idea es de que ustedes puedan pensar a partir de un texto literario, cuánto influye esto en la vida política, en el orden jurídico e institucional de un país. Un texto pequeño, junto a otros textos que ustedes están leyendo. Esto es un poco el sentido de esta materia, en la cual me doy cuenta que a veces puede resultar un poco desconcertante. Somos alumnos de Derecho y un profesor de Derecho nos está metiendo de lleno en textos, en discursos, en novelas, en obras de teatro. ¿No será que se ha confundido de alumnos o nosotros nos hemos confundido de carrera? Como me decía un antiguo colega que le pregunté qué leía, no, yo esas cosas no leo, doctor. Me sacan la cabeza y me alejan de lo que es lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro, doctor?, le preguntaba. Y el derecho, las leyes, los códigos. Así que, por favor, no me hable de obras literarias, ni de novelas, ni de obras de teatro, ni de películas. No se lo dije, pero yo pensé para mí, qué noble bruto mi colega. Solo se ha quedado con el derecho. Qué noble bruto. Bueno, no les estoy queriendo decir que ustedes vayan a decir lo que me decía este colega. Que no es un invento, es real, ¿eh? ¿Quién es, profesor? No importa, no lo conoce. Fue hace mucho tiempo y me imagino que ya estará muerto. Sí, Laura. Con respecto a lo que usted está diciendo de los dirigentes y de la clase política, el día de la marcha se vio reflejado todo eso, el día de la marcha universitaria.
porque era una marcha que supuestamente no era política, sino que era con otro contexto. Y ahí vimos aparecer a un montón de personajes que ya no están, que quieren volver, que tienen sus ambiciones, sus metas de poder. En realidad lo único que les interesa es el poder, no hay otra cosa, no les importa el bienestar de la sociedad, no les interesa mejorar la vida de los ciudadanos, sino que les interesa su poder, y no solo el poder, sino también reservarse para no estar expuestos a otras cosas, como a ir presos. Porque teniendo poder y teniendo los fueros y estando dentro, es mucho más complicado. Bueno, por eso, gracias Laura por su intervención, ¿no? Sí, Javier. Yo ahí, profe, difiero un poquito bastante. Yo creo que hoy la política termina siendo mala palabra, lamentablemente. Creo que la política es la herramienta para cambiar la realidad social de la gente. Creo que el fin de la política es ese, tener la posibilidad de cambiarle la realidad y de ayudar a la gente. Y, y no me parece mal, en cierto punto, que haya gente que siga a cierto partido o que siga o que se sienta representada por cierto dirigente político. Creo que es parte. Creo que también nuestra historia argentina un poco tiende al poder concentrado en una persona, que eso lo decía Alberdi cuando que Alberdi era súper federal y hizo una constitución, redactó una constitución súper presidencialista con el poder concentrado, porque él decía que él veía la sociedad nuestra, argentina, veía el sistema del caudillaje y veía que éramos una sociedad tendiente como a esa forma de ejercicio del poder. Entonces, dicen que la constitución se la da a cada pueblo, ¿no? No que se puede imponer una constitución, sino que se la da a cada pueblo. Entonces, nada, no, si bien creo que el sesgo político no tiene que justamente nublarle la vista y hacerle perder el criterio de lo razonable, no me parece mal que haya personas que sigan a cierto dirigente político o a cierto partido. Creo que es lo que hace rica la política. Si no, todos seríamos neutros y no habría discusiones. Creo que en las discusiones se generan los cambios, se generan los nuevos paradigmas, las nuevas ideas. Es, para mí, criterio personal. Gracias, Javier. Laura y Santiago han levantado la mano. ¿Quiere hablar Laura? No, profe, no, que hable Santi. Ya hablé yo y sí, estoy de acuerdo con Javi con respecto a la representación. Porque está llevando mate. Sí, Santiago. Hola, profe, hola a todos, buenos días. No, yo quería hacer un pequeño comentario que me parece que no hay que confundir la política con los partidos políticos, porque yo creo que también es un poco bajarle el precio al motivo de por qué fue la marcha, y después que hay que tener mucho cuidado en esto de lo que hablamos siempre de las palabras, de los discursos, de qué está diciendo realmente los discursos. Yo creo que hoy, como dice Javier, hablar de política está mal visto, es una mala palabra, y que creo que esa es la nueva forma de hacer política. Es decir, hacer política sin bancarse las consecuencias y el peso de hacer política.
Entonces, decir que la marcha no es por Laura, nada, pero por ahí veo que es, no, la marcha sí fue política. Sí, fue política la marcha. Fue una marcha política compuesta por muchos partidos políticos, pero fue política. Y creo que hay que empezar a hacerse cargo del costo que tiene creer en un partido político y hacer política. Pero nada, creo que hay que tener cuidado en eso, en decir, hoy en día tenemos un presidente fuera de tintes de si uno es partidario del presidente o no, que llegó diciendo que estaba en contra de la política. Es una nueva forma de hacer política, entonces hay que tener ahí un cuidado. Después te puede o no gustar, pero hay que tener ese punto de que hoy en día es una forma de hacer política. Y respecto a la marcha, yo creo que es política, totalmente política. Pero nada, eso me pareció eso, no bajarle el precio porque haya sido una marcha política compuesta por partidos políticos. Bueno, muy bien, Santiago. Obviamente que yo no quiero colocar como eje de discusión la marcha de ayer, frente a la cual hay distintas miradas, naturalmente. Simplemente decía que a propósito de lo que ocurrió ayer y lo que ocurre en estos días, lo que ustedes pueden ver en la escena pública, dirigentes políticos, partidos, que estuvieron, que están, que quieren volver a estar y demás, relacionar esto que ustedes están leyendo, ¿no? E ir haciendo como una especie de juego mental, ir de la realidad a la ficción y de la ficción a la realidad. Las consideraciones son de ustedes, No, por eso dije, no he puesto ningún nombre, no voy a poner ningún nombre, eso lo ponen ustedes. Y es real también lo que han dicho con este tema de la ambivalencia de la palabra, de la actividad, que es la política, que ha estado siempre, que va a estar siempre, que es denostada, que es amada, que es criticada, y es real que no se confunden partidos con política, son una parte de... Ustedes saben también la enorme influencia que los medios de comunicación, no solamente radio, televisión, prensa escrita, sino todo eso que hoy se llama las redes sociales, tan omnipresente, tan a veces desconcertante, porque las redes han puesto en manos de millones de personas cuestiones que antes estaban en algunos centenares o decenas de personas. Prácticamente, fíjense que cada uno de nosotros tiene, siempre les digo, en su bolsillo, o en su cartera, o en su mochila, en su mano, o donde fuere, un canal de televisión, un diario, una radio, una filmadora, una máquina de fotos, y que con eso en minutos pueden construir
o destruir. Toda una serie de cuestiones. Bueno, obviamente que todo esto nos ha colocado frente a un mundo mucho más complejo. Pero de alguna manera este ejercicio que estamos haciendo nos va trayendo algunas cuestiones permanentes, que no son tantas y que se van repitiendo. El tema del poder, el tema del liderazgo, el tema de que cuánto dura nuestros mandatos, cómo se hace para mantener a los seguidores, el tema de la fama, el tema del dinero, el tema de la corrupción, el tema de la traición, el tema de la lealtad. Dice, son temas permanentes que se dan en todos los contextos históricos, a veces de una manera muy llamativa o muy trágica, en otras veces de una manera mucho menos estruendosa, pero se sigue dando. Javier ha levantado la mano. Sí, profe. Quería aportar también que me parece interesante resaltarlo, que nosotros en nuestro país, por lo menos desde que volvió la democracia, tenemos instituciones muy fuertes, elecciones donde nunca se ha impugnado, donde nunca se ha denunciado fraude, como ha pasado como en Venezuela o en otros países donde las instituciones son más débiles. Yo creo que dentro de todo, si bien hay políticos que tienen una imagen muy fuerte y tienen mucha dirigencia política, yo creo que dentro de todo, en nuestra historia, y eso es bueno reconocerlo, tenemos instituciones fuertes que se respetan, los procesos electorales se respetan, los tiempos también, los periodos, y es importante rescatarlo porque creo que en América Latina las instituciones no son tan fuertes, tienden a flaquear sin ir más lejos, las novelas que leemos, los ejemplos que usted pone, profe, que nos cuenta en Nicaragua, lo que es Venezuela, lo que son otros, lo que es El Salvador hoy, por ejemplo, que uno puede estar de acuerdo o no con las decisiones que toman esos políticos, pero lo que no se puede negar es que son regímenes autoritarios que no respetan las instituciones, digamos. Eso nomás. Bueno, gracias. Gracias, Javier. ¿Algún otro comentario? Permítame, profesor. Sí. Sí, yo quería acotar también a la conversación sobre algunos, yo diría, prácticas o expresiones como marchas, etcétera, incluso, por supuesto, aquellas que provienen de producciones artísticas, diferenciar aquellas expresiones, discursos o manifestaciones que resulten, que den cuenta de la realidad, que den cuenta del contenido, del reclamo, de la demanda, es decir, que sean verosímiles con el sentido
en su caso, de un legítimo reclamo, de una... y diferenciar eso de la construcción de un relato, ¿no? Algo que deviene luego en ficciones, ¿no? Porque a veces esas expresiones discursivas o prácticas son interesadas, son oportunistas, ¿no? Y no se corresponde con el contenido, por ejemplo, de una protesta legítima, por ejemplo, el reclamo universitario, ¿no? Ese es el contenido, el sentido del debate, del reclamo. Y bueno, y el relato de pronto provienen de otras organizaciones, ¿no? Pero que no tienen que ver con el sentido propio, identitario y de pertenencia con, en este caso, un reclamo legítimo que puede ser el de la universidad o el de cualquier otro movimiento, ¿no? A veces como que estamos ahí, ¿no? Tensionando entre lo que es descriptivo de una realidad, ¿no? Testimonio de una realidad y un relato que se construye en función de intereses, de oportunismos políticos, ¿no? Entonces eso también me parece que hay que tener en cuenta, ¿no? Y con todas las implicancias que tienes. No sé si quedó más o menos la idea para aportar. Muchas gracias, doctor Molina. Acá el doctor ha aportado, digamos, una palabra que ustedes escuchan con bastante frecuencia: relato. ¿Qué es un relato? ¿Y qué son los relatos en política? Y bueno, uno podría decir varias cosas. Podría decir, por ejemplo, relato es la descripción de algo que ha ocurrido o que ha pasado, o también relato puede ser la construcción de algo que en realidad no es exactamente lo que sucedió. Una especie de ficción. Cuánto de verdad, cuánto de mentira hay detrás de esos llamados relatos, entendido estos como una construcción a posteriori de lo que en realidad ocurrió. Y de nuevo acá nos enfrentamos a esto que siempre está en la política: realidad y ficción. Es complejo, ¿no? Es bastante complejo. ¿Cómo poder desentrañar lo que estamos oyendo con lo que en realidad ocurrió en un determinado momento, proceso o demás?
Y por eso es que muchas veces uno no sabe, al oír a determinadas dirigencias, si está escuchando el testimonio de alguien sobre algo que ocurrió, o está, como en el caso de ustedes, alumnos de esta materia opcional, leyendo una novela acerca de qué es ficción, qué es realidad. Entonces, fíjense ustedes el ejercicio no fácil, bastante difícil de hacer frente a esta problemática. El ciudadano, aquel que en definitiva no quiere convertirse en un siervo voluntario, siguiendo a Lavoisier, debe siempre tener la capacidad de leer entre líneas, de poner en duda muchas de las cosas que escuchan, y también ubicarse en el tiempo y lugar en el que esos hechos habrían ocurrido. Es real que hay muchos elementos para confundirnos. Uno ve imágenes de antiguos enemigos abrazados como amigos frente a nuevos o viejos enemigos comunes. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Pero en definitiva, estas personas que dicen esto hoy, que dijeron ayer de, hoy están con, a ver, ¿cómo sería esto? Fíjense ustedes que este ejercicio de leer ficciones que les proponemos a ustedes, paradojalmente me parece que los habilita a descubrir realidades tras los relatos, saber distinguir, saber poner en claro. No es tarea fácil esta, no es tarea fácil. Fíjense que hoy los medios de comunicación, las redes y demás, nos permiten traer al hoy discursos del ayer con protagonistas del ayer que hoy dicen lo que ayer negaron. No pongo ningún nombre, eso lo ponen ustedes. Lo ven ustedes. Y acá suele desaparecer algo que no es moneda frecuente,
pero es muy necesario. Una palabrita muy simple: coherencia. ¿Mm? ¿Cuánta coherencia hay entre lo que dije ayer, lo que hice ayer, lo que hago hoy, lo que digo hoy? Me sirve para pensar qué haré mañana. ¿Mm? Pero vuelvo a decir, el profesor no está proponiendo un nombre ni un apellido. No está designando a un dirigente ni a un partido, ni a un momento ni a una situación. Si hice referencia a la marcha de ayer, no es para hablar de la marcha de ayer, simplemente un acontecimiento que puso en la escena pública reclamos justos o no justos, o discutidos o discutibles, y a protagonistas varios y distintos. Y tal vez, algo curioso, la reaparición en la escena pública de personajes que estuvieron, que según dicen van a volver, y que no sabemos dónde están, aunque ayer pudimos verlo. Es complejo esto, ¿no? Por eso digo, ustedes están hoy entre este padre Solanas que está preparando el elogio de los difuntos, que en fin pueden ser ustedes, pueden parecer, o de Prato, o de su otro amigo, de Peláez, o de algunos otros personajes. Bueno, hagan este juego, cambien de época, de nombres, de rostro, y bueno, y verán que estas lecturas no nos alejan tanto de la realidad, no nos alejan tanto de la realidad. Esteban ha levantado su mano. Sí, profe. Quería decirle, no quiero ser obsecuente ni nada por el estilo, pero me parece muy importante que tengamos este espacio para debatir, más allá de las ideas que cada uno tenga, lo que piensa respecto a la marcha, lo que piense políticamente y demás, porque me parece importante tener un pensamiento crítico y poder analizar las situaciones de una manera, no digo objetiva, porque siempre va a estar atravesado por la subjetividad, pero sí poder analizar las situaciones en el contexto y entender lo que está pasando. Yo, por lo menos lo que veo hoy en día, es que está absolutamente todo atravesado por la política. Desde los medios de comunicación hasta lo que tiene que ver con el deporte. Por ejemplo, toda decisión que se toma en un club está directamente vinculada a la política. Por ejemplo, la pelea del presidente de Talleres con el presidente de la AFA es por una discordancia política. La pelea de Riquelme, presidente de Boca, con la oposición, tiene que ver también con la política. O sea, está todo atravesado por la política, entonces parece importante tener un pensamiento crítico, hacer un razonamiento propio y, bueno, decir esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, y no dejarse influir por lo que uno escucha o ve. Yo creo que hoy en día está todo atravesado por la política, a un nivel me parece mayor a lo que era anteriormente. Yo creo que este año sobre todo está todo muy, ¿cómo decirlo?, muy sensible, y la política atraviesa todos los temas de actualidad. Entonces, bueno, me parece importante que cada uno pueda analizar las situaciones desde una óptica distinta y no dejarse influenciar por lo que escucha o lo que ve. Bueno, gracias, Esteban. A propósito de tu comentario,
quiero, en fin, coincido casi en todo con alguna observación. En la otra materia opcional que estoy dando, Democracia en el siglo XXI, decíamos en la clase pasada, y siempre insisto en esto, que es real, como vos dices, que la política está en todas partes, ¿no? Y que a su vez se ha como ampliado, ¿no?, el campo donde la política está presente. Pero hay un pero importante. Diría, es real que la política hoy está en todas partes, pero no todo es política. Porque cuando en una sociedad todo es política, la democracia desaparece. Y les decía a los alumnos de la otra materia, en el cual creo que hay algún alumno acá que compartimos la materia, les recordaba un ejemplo sencillo, no traído de un libro de texto, sino de nuestra realidad, ya un poco lejana en el tiempo, pero que fue nuestra realidad. Durante el llamado proceso militar de los años 76 al 83 en Argentina, ponía un ejemplo de esto, todo es política, en el que, por ejemplo, un alumno o un profesor que entraba a la universidad con barba, podía tener una sanción, porque estaba prohibido el uso de la barba, porque llevar barba significaba, en aquel contexto, o sea, era una actitud política, la similitud con, en fin, con los barbudos militantes cubanos, etc. Entonces directamente estaba prohibido. Y yo recordaba un profesor, el hecho es real, era un profesor de mi cátedra, en el que él usaba barba desde hacía mucho tiempo. Y le dijeron, mire profesor, va a tener que traer un certificado médico si no se quiere afeitar. ¿Cómo un certificado médico? Sí, porque si el médico dice que usted tiene un problema de piel que le impide afeitarse, lo vamos a aceptar. Pero si no, vamos a tener que sancionarlo o no va a poder entrar a dar clase. El hecho de tener barba. A la inversa, ponía el ejemplo del régimen talibán en Afganistán. El varón que no usaba barba era al revés. El uso de la barba era obligatorio, porque no usar barba significaba políticamente no estar a favor de las pautas del Islam, que marcaba que en política tal y cual cosa, ¿no? Aquí tenemos varias alumnas que están hoy presentes virtualmente
y muchas compañeras de ustedes que están presentes presencialmente en la universidad, a la cual ustedes no ven con el cabello cubierto o el rostro cubierto. Ni Cristina, ni Paola, ni sus demás compañeras las ven con un pañuelo en la cabeza que se llama chador, y tampoco no ven ninguna con el rostro cubierto, con una burka, esa suerte de túnica que cubre totalmente a la mujer y que solo deja al descubierto sus ojos. El usar o no este adminículo en varios países del mundo hoy, no en una novela de ficción, hoy constituye un acto político que conlleva una serie de consecuencias. Ustedes saben, lo han leído, que una mujer que no usó el chador en la calle, en Irán, fue arrestada por la policía de la moralidad y condenada a prisión. ¿Por qué? Por no vestir de determinada manera, porque esa forma de vestir significaba políticamente tal o cual cosa. Aquí tienen dos ejemplos, vestidos femeninos, barbas masculinas, de un mundo donde todo es política. Es interesante esto, ¿no? O sea, es real, coincido con Esteban, el campo de la política se ha ampliado y que de alguna manera hoy la política está en todas partes. Pero, importante pero, no todo es política. ¿Sí? No sé si queda claro. El doctor Molina levanta la mano y además de saludarlo parece que quiere decir algo. Sí, doctor. Sí, la mano física, no la del... No adherir al pensamiento de Esteban, ¿sí? Y decirle que justamente, ¿no?, el sentido de esta materia opcional, también la otra, es justamente contribuir a un pensamiento crítico, quizá por aquello también que se dice, estamos para enseñar a pensar y no obedecer, y esa es la idea que siempre, y la práctica que tiene el doctor del Barco con sus espacios, ¿no?, con todo lo que produce. Y también, bueno, quien le habla. Eso por un lado. O relacionado a eso, a veces el problema, como bien lo planteó Ricardo, es el receptor, ¿no? El receptor del proceso de enseñanza-aprendizaje, el receptor de los mensajes de la política, de aquellos que comunican, ¿no? Es todo un desafío para que justamente esa idea de liberarlos de la ignorancia, de que sean menos serviles, menos esclavos y sean más críticos, ese es un poco el desafío, ¿no?, incluso de aquellos que participamos de la enseñanza y el aprendizaje, de la universidad, ¿no? Entonces, sí, lo óptimo sería que todos tengan un pensamiento crítico, ¿no? Pero bueno, uno desde el espacio, por eso coincido con vos, Esteban, es que tenemos que generar ese ambiente, ¿eh? Eso por un lado. Y por otro, volviendo al tema de que todo está atravesado por la política y
y anteriormente decíamos eso de diferenciar el relato de la ficción, del testimonio, etcétera, diferenciar el dato real el hecho, de la interpretación, en fin, ¿no? Son todos componentes de toda una complejidad que es precisamente, por ejemplo, una producción literaria. Me viene a la mente en este momento la crítica a la serie esta de la... que Profe, ¿puede repetir? Porque se tildó. ¿Me escuchan ahí? Sí. No, que me viene a la mente la cuestión que se planteó con la obra del encargado, la serie de Francella. Que fíjense que la crítica una de las críticas más fuertes ha sido del gremio de los que representan a los encargados, porque decían que no reflejaba, porque eran críticos, fíjense. Y también ahora alguien que tiene el mismo nombre, o no sé, dice que tiene un problema en su vida porque es citado y es parte de esa obra. Y muy bien Francella, sobre todo cuando lo criticó el gremio, incluso creo que le iba a hacer un planteo de censura, no sé si lo ha hecho, dijo, eso me acuerdo que dijo, yo escuché la nota y dijo, ustedes se dan cuenta cómo estamos como sociedad, que no podemos diferenciar la ficción de la realidad. Y yo le agrego a eso, la verdad es que el consumidor, el destinatario, me parece que diferencia muy bien y no hizo ningún cuestionamiento. Es una de las series más vistas, no solamente en la Argentina, sino en otros lados. Me parece que es un ejemplo también interesante que contiene, digamos, todo esto, la política, la interpretación, la realidad, el relato, la ficción, en definitiva. Eso. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy bien el ejemplo. Esta serie ha dado bastante que hablar. Incluso hasta se intentó prohibirla en algún momento. Claro, lo que pasa es que el secretario general del gremio que aglutina a los encargados de departamento es un dirigente sindical, político y yo diría hoy empresario, porque es el dueño de Página 12, entre otras, y que tiene algún multimedio. Se ha sentido muy aludido por esta obra, ¿no? Ficción, realidad. No, quiero aclarar que tampoco disculpe, las producciones, estas elaboraciones no son neutrales. Así es. No son ingenuas tampoco, pero bueno. El tema es cómo se las interpreta, me parece. También hay que analizar esa dimensión. Bien. Bueno, esto es un poco... Paola ha levantado la mano. Sí, la verdad es que, bueno, todos estos comentarios que generó Esteban y que tiene razón con el tema de la política, también nos lleva al tema del cuarto poder, ¿no? Los medios de comunicación. Uno elige qué canal ver y se va dando cuenta de qué ideología tiene. Lo bueno o lo que uno tiene que hacer es poder escuchar todo y después reflexionar, que por ese lado está buenísimo, porque
es como dicen los chicos, o sea, bueno, cada uno puede tener su orientación o su afinidad hacia cierto partido político. El tema es saber escuchar, reflexionar y tomar buenas decisiones, ¿no? Que bueno, hoy en día yo valoro mucho eso de tener esta libertad de poder, primero, bueno, algo que se va perdiendo, que es tolerancia, porque ya tenemos poca tolerancia, pero que deberíamos armarnos de un poco más para aceptar los pensamientos del otro, porque genera como, hay gente que no puede escuchar que otro piense distinto, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy está bueno eso, los chicos son jóvenes, pero a mí me encanta escucharlos. Santiago dio su punto de opinión, Javier dio su punto de opinión, y está buenísimo, o sea, cada uno tiene su manera de pensar, pero está buenísimo también saber escuchar al otro, y no ir, como dice usted, profe, con los aparatos que se les ponen a los caballos, como enceguecidos, y dale nomás, derecho. No, tenemos que reflexionar, tenemos que usar esto tan mágico que tenemos, que es la razón, que nos distingue de los animales, y bueno, y aceptar, tolerar, y nada, reflexionar. Y esta clase está buenísima por el tema del diálogo, ¿no? Que no todo el mundo lo acepta y no todo el mundo lo permite. A veces es lo que digo yo, y nada, si lo escuchan mis hijos, la última palabra la tiene su mamá. Pero no es así. La verdad que está muy bueno tener este tipo de conversaciones y bueno, distintas edades, distintas situaciones, distintas vivencias. Y nada, aprovecharla, nada más. Muchas gracias, Paola. Acá la última palabra no la tiene. Como acá no tiene condición de mamá, no tiene la última palabra, Paola, ¿no? Y como no tenemos Qué hijos, lástima, profe. no podemos hacer uso de la última palabra, la tiene papá. Bueno, yo creo que sí, Paola, es importante que la clase sea un espacio de reflexión, no un monólogo del profesor, para que el alumno tome nota y luego repita en el parcial y en la evaluación final, apruebe la materia y se olvide y pasemos a otra cosa. Lamentablemente muchas veces en el ejercicio de la docencia, sin querer o queriendo, hacemos esto, ¿no? Es lo que yo digo, es lo que yo pienso, y ustedes tienen que seguirme. Por eso apelo permanentemente a preguntar, a dialogar con ustedes, a preguntarles con mucha insistencia qué piensan ustedes. Y por allí un alumno que me decía, ay, profesor, no nos siga fastidiando con esto de pensar. Acá no hemos venido a pensar, hemos venido a estudiar. Usted hable, nosotros después repetimos lo que usted dijo, ¿no? Esto de pensar será para otro momento, en otro lugar. Nosotros no hemos venido a pensar, hemos venido a estudiar. Esto que es una mezcla de realidad y ficción, esto que estoy diciendo, una mezcla. No todo es realidad, pero tampoco todo es ficción. No está tan lejos de la realidad. Y esto en parte es corresponsabilidad de nosotros los docentes y de los alumnos como tales. Ese llamado pensamiento crítico, ese saber distinguir y demás, no es algo que se compra hecho, es algo que se adquiere a través de la práctica.
Y me parece que en la universidad es muy importante que nosotros nos habituemos a esto. Indudablemente que la palabra de los profesores, del doctor Molina, de la mía, tienen un valor, se supone, distinto, pero no superior al de los alumnos, porque estamos en roles distintos, alumnos y profesores. En una oportunidad, creo, no sé si se los conté, se los repito, si no les digo ahora, en un proceso de evaluación, no era en Derecho, era en otra facultad, así que no anden pensando ni qué materia, ni quién es el alumno, ni quién fue el profesor. Yo era uno de ellos. Una alumna me dijo: mire, profesor, después de la reforma somos todos iguales. Le dije: mire, señorita, la reforma no tiene nada que ver en esto, en primer lugar. En segundo lugar, somos todos iguales en cuanto a dignidad de persona. Alumnos y profesores tenemos la misma dignidad de persona. Pero no somos iguales en cuanto tenemos roles diferentes. Yo soy el profesor y usted es el alumno. Tenemos roles diferentes. No nos podemos igualar en nuestro rol, porque esto genera confusión. El profesor es el profesor, el alumno es el alumno. Cada uno tiene un rol distinto. Respetuoso, por supuesto, el uno del otro, pero a veces cuando se quiere, en un discurso aparentemente igualitario, poner en el mismo nivel docentes y alumnos, bueno, el docente es docente porque tiene un rol distinto y se supone una preparación distinta, porque si no, no tendría nada que aportarle al alumno. Entonces, me parece importante este diálogo en el que preguntamos, en el que damos nuestra opinión, pero escuchamos la de ustedes y nos acostumbramos a, de nuevo, reflexionar, pensar, no repetir como loros una serie de textos. Y yo insisto bastante en esto porque hay una fuerte deformación profesional en nuestros abogados. Repetir, si no sería poco elegante, casi diría escupir textos jurídicos, leyes, artículos, incisos, opiniones, citas jurisprudenciales. Lo dijo, el otro día estábamos analizando algo y me dijo alguien: sí, doctor, pero ya el TSJ, Tribunal Superior de Justicia, dijo tal cosa. Está bien, le digo, que el TSJ haya dicho eso. Simplemente yo no estoy de acuerdo en lo que el TSJ ha dicho, porque no es infalible la opinión de un tribunal, por más que sea el máximo tribunal judicial en el orden provincial. De hecho, puede cambiar, de hecho, se puede equivocar, de hecho,
sus decisiones pueden ser reveídas en un orden superior, la Corte de Justicia, por ejemplo. A ver, entonces, esto de admitir sin reflexión lo que alguien dijo, sea profesor, sea juez, sea autor, etcétera, sin dar razones, es algo perjudicial, es algo muy perjudicial. Bueno, ¿algún otro comentario u agregado? Bueno, sigo algunos minutos más. Ahí se van a encontrar con, para que no se asusten, les voy a poner cuáles no son de lectura obligatoria, ya lo había anticipado la clase pasada, con una serie de novelas de autores latinoamericanos que nos colocan frente al tema del poder absoluto ejercido por tiranías en la región. Son varios textos. El que va a ser de lectura obligatoria, esto es para después del parcial, es La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Como también se hizo una película sobre esta obra, si la encuentro, creo que sí, se las voy a subir. Luego avanzamos en otro punto del programa en el cual la literatura nos enfrenta a un tema muy importante, que es la transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático. Allí hemos elegido un texto español que se llama Soldados de Salamina. Yo había invitado, creo que este año no va a poder estar, y por tanto vamos a repetir la clase que está grabada, de la señora decana de la Facultad de Letras de nuestra universidad, la doctora Graciela Ferrero, que en calidad de profesora invitada dio una clase sobre Soldados de Salamina. Si podemos, ella va a volver a estar, pero si no, van a tener allí la grabación para que ustedes la puedan ver, y los va a ayudar a entender este proceso muy importante de transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático. La novela se refiere a la transición entre la dictadura franquista y la democracia española, que se comienza a gestar a partir de la muerte de Franco y de la asunción de el nuevo rey y la sanción de la Constitución española hasta hoy vigente. Bueno, ese va a ser el tema futuro. Bueno, hoy estamos a viernes. Nuestra evaluación está pautada para el... estamos día viernes. Miércoles. Miércoles. Miércoles 16.
miércoles 16. Es decir, que vamos a tener una próxima clase el día miércoles, luego viene el feriado, ¿no es así? Y luego tenemos el parcial. Yo les rogaría que avancen en la lectura, que no la puedo hacer por ustedes, y de nuevo, y disculpen lo reiterado e insistente, avancen en la reflexión sobre lo que ustedes están leyendo. Porque si no, no tendría sentido este abordaje de texto y estas clases que estamos dando. No sé si el doctor Molina desea agregar algo. Como ustedes lo ven, el doctor Molina tiene todos los libros en la cabeza, pero detrás de la cabeza, porque él está... No, por ahora no, doctor. No tengo todos los libros en la cabeza. Como decía Humberto Eco, no necesariamente es cuestión de leer todos los libros que uno tiene. De hecho, hay un montón de libros que compré en la última feria que todavía los tengo. Eso, como decía Humberto Eco, dice eso como tener un montón de tornillos, cosas, y querer usarlos a todos, ¿no? Bueno, los usar una vez, depende. Bueno. Y cuando uno ejerce la profesión o hace actividades académicas, científicas, cuando tiene un caso, cuando tiene que trabajar en algo, bueno, selecciona lo que... Bueno, les diga mucho a los alumnos, doctor Molina, que no hay que tener todos los libros en la cabeza, porque en una de esas ni lo que le damos a leer lo van a hacer. Pero bueno, pero está bien. Digo, cuando tiene un interés, un caso concreto, sí, todos los libros necesarios, obvio. Bueno. Como para aprender una materia. Muy bien. Yo tengo una pregunta antes de irme para Javier. ¿Ruy es un nombre, Javier? Sí, profe. Javier Ruy de Llamas. Así se llama mi papá. Ruy Diego se llama. ¿Cómo? Que mi papá se llama Ruy también. Por eso el segundo nombre. Bueno, si no lo había oído antes, pero por eso le preguntaba. No sabía. Yo tampoco. Al único que se lo escuché es a mi papá. Ajá, bueno. Esteban ha levantado la mano. Sí, profe, disculpe, quería avisarle antes que termine la clase que me mandó un mensaje Laura hace un ratito, me dijo que se desconectó porque no se sentía bien. Quería que esté al tanto usted. Bueno, muy bien. Esperamos que la recuperemos la próxima clase. Laura estaba con problemas bronquiales, ¿no? Bueno, Claro, es ella. Esperamos que siga respirando al aire libre. Bueno. Bueno, simplemente ¿sí? Agregar el comentario anterior en función de me ha aludido el doctor del Barco sobre la biblioteca. Si hay alguien que tiene una biblioteca muy nutrida es el doctor del Barco en sus estudios. Es histórico, yo creo que ese ya está en la categoría de patrimonio cultural. Sí, la verdad que sí. No, eso nada más, gracias. Sí, tengo bastantes libros y ustedes a lo mejor me preguntan lo que suelen preguntar los clientes cuando entran a mi estudio. ¿Los ha leído todos? Yo antes daba una serie de explicaciones. Ahora digo sí, punto. Entonces me evita andar dando explicaciones. Tiene el beneficio de la duda a su favor, profe. Porque tiene el beneficio de la duda a su favor porque los tiene en el estudio. Después uno es incomprobable si los leyó o no. Sí, usted le dice que sí. La duda, efectivamente. Bueno, no todos, pero bueno, casi todos. Muy bien, muchísimas gracias.
nos despedimos con el último trago de agua, que esperamos que agua nada más, de Esteban hasta... sí, por ahora agua, profe. Por ahora solo agua. Por ahora, bueno, no quiero preguntar estos días. Bueno, Ignacio, buenos días. Cristina, buenos días. ¿No? Buenos días, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Vamos a detener la grabación y vamos a despedirnos hasta la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana y que estudien mucho. Igual, profe. Gracias, Gracias, igualmente, profe. profe. Igualmente. Chao, profe.